¿Qué tal? Ya estoy en casa y ya era hora. No me refiero a lo de estar en casa, en mi casa, porque aquí sí que he estado, incluso más de lo que me hubiera gustado en los últimos tiempos. Ya les contaré por qué. Pero me refiero al canal, a no nutrir de contenido este canal. Pero bueno, aquí estamos para hacer el cierre, por lo menos, este último vídeo de 2023. Y que no podía ser otro que el de Jonathan Viera, el caso de Jonathan Viera, porque además tuvo desenlace, se cerró el culebrón esta semana oficialmente, porque ya en Televisión Canaria hicimos spoiler, adelantamos el final que ahora se ha confirmado el 29 de noviembre. Y que después además tuvo tremenda repercusión en redes sociales, se viralizó en Twitter también, retuiteado por medios nacionales y que superó las 150.000 reproducciones. Lo contábamos el 29 de noviembre en el Telenoticias 1. Jonathan Viera fue otro de los jugadores que en su día tuvo un traspaso al fútbol chino que dejó una buena cifra en las arcas de la Unión Deportiva, aunque en este momento es todo lo contrario. Cobra unos 6 millones de euros por temporada, pero desde hace 5 jornadas no es convocado para un partido. Pese a que hace 2 semanas Miguel Ángel Ramírez dijo que la situación se había encausado, García Pimienta le ha puesto la cruz, aunque sin explicar los motivos. Según ha podido saber Televisión Canaria, Pimienta le ha comunicado a la entidad y al propio Viera que no volverá a jugar de amarillo mientras él sea el técnico de la Unión Deportiva, por lo que ya se le busca una salida en el mercado de invierno. ¿Cómo nos gusta a los periodistas darnos golpes de pecho por primicias o por exclusivas? Pero bueno, ese es el desenlace del último capítulo del caso Jonathan Viera, aunque queda todavía un último detalle que sería la comparecencia del propio Jonathan Viera el martes que viene. Después le daré mi opinión de lo que ahí va a pasar. Me la voy a jugar un poquito porque no sé lo que va a decir, pero tengo alguna intuición más que otra cosa. Pero eso va a ir al final. Miren, les confieso que este vídeo que estoy haciendo ahora lo he grabado ya 2 veces. Esta es la tercera vez que lo grabo, pero es que además ha habido otro intento que no se llevó a grabar. Las 2 veces primeras lo grabé, incluso lo edité en postproducción, pero no me gustó el resultado. Me parecía que estaba contando todo el caso Jonathan Viera con una secuencia lineal de los acontecimientos. No me gustó el resultado final, así que los descarté las 2 veces anteriores. Hubo una tercera vez, un tercer intento en el que no llegué a grabarlo porque, y ahí está la razón por la que he estado demasiado, más de lo que yo hubiera querido, tiempo en casa, y es por algo que desveló mi buen amigo Paco Luis Quintana, presentador de la información general del Telenoticias 1, cuando yo volví después de una baja de una semana, no se le ocurre otra cosa que darme paso desvelando, no un secreto, pero algo personal. Y fue este momento. Bueno, vamos con un adelanto de la actualidad deportiva. Ya tenemos aquí a Armando Vallejo, que se nos averió un poquito. Ya estamos en reparación. Una costillita rota, pero alegría Nada. que esté ya de vuelta. Bueno, Pues Armando, eso, lo dicho, que con tenemos una costillita al rota, Tenerife bueno, un accidente que pudo ser peor, pero que al final quedó solamente en una costilla rota, magulladuras y demás. Bueno, me obligó a quedarme en casa. Hombre, estaba en casa, lo podía haber grabado, pero no estaba en condiciones con una costilla rota. Así que, por 4ª vez, que ahora sí creo que es la buena, y si lo están viendo es porque efectivamente me ha parecido que al final esta es la buena, no de un modo lineal, sino a través de la perspectiva de los protagonistas principales del culebrón, que yo prefiero llamarlo ya, sinceramente, algo más moderno, más que el culebrón, una miniserie, ¿verdad? Que está más de moda en las plataformas de streaming. Esto se parece más a una miniserie, porque más allá de las incomodidades, de las cuestiones personales, de las sensibilidades que hay en torno al caso Jonathan Viera, que las hay, también, desde el punto de vista narrativo y periodístico,
es muy, muy interesante. Ya digo, lo digo de verdad, da para miniserie. Porque tiene un montón de ingredientes. Fíjense, tiene misterio, tiene intriga, tiene mentiras, tiene traiciones, tiene deslealtades, tiene amistades íntimas, pero que se enfrentan a los intereses empresariales, por tanto hay deslealtades, hay lealtades y deslealtades. Hay tres personajes pues fascinantes como son García Pimienta, Jonathan Viera y Miguel Ángel Ramírez. Y me reconocerán que de emoción va sobrado, de la parte emocional va sobrada toda esta historia de Jonathan Viera por lo que representa y por lo que significa Jonathan Viera. Y porque además esos tres personajes que son tan fascinantes también son controvertidos. Más quizá Jonathan Viera y Miguel Ángel Ramírez, pero también ya en los últimos tiempos, desde que se está haciendo un nombre García Pimienta, también no hay más que ver pues las redes sociales. Ya les adelanto que el vídeo va a ser largo. Va a ser largo. Así que vayamos al grano. Primera perspectiva tiene que ser obviamente la de Jonathan Viera. Jonathan Viera es Messi en la Unión Deportiva Las Palmas. Pero literal. O sea, no es una metáfora forzada. Cobra lo que cobra, entre 5 y 6 millones de euros por temporada. Cifra elevadísima en toda la primera división. Quiero recordar con esto lo que desveló el presidente, que esto no es nuestro, que alguien ha dicho por ahí que si vamos desvelando las cifras de los jugadores, que cómo nos atrevemos a hacer algo así. Bueno, es debatible, pero no lo hicimos nosotros. Esta información la da públicamente el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que creo que dijo más de 5 millones o algo así. Creo que nosotros dijimos en la información, lo vimos antes, 6 millones. Está entre 5 y 6 millones de euros. Desvelado, repito, por el propio presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Cifras elevadísimas. Él dijo en ese momento, Viera cobra más, es el jugador que más cobra en la primera división sin ser los equipos Champions y europeos, que juegan en Europa. Yo después contrasté esa información. Miré porque me llamó muchísimo la atención y en efecto, no hay ningún jugador que no esté en Europa que cobre lo que cobra Jonathan Viera. Un equipo recién ascendido que es el penúltimo presupuesto de toda la primera división. Por supuesto, Barça, Madrid, Atléticos tienen pues casi todos sus jugadores, o todos sus jugadores cobran más que Jonathan Viera. Pero estoy hablando de Europa para abajo. Incluso los equipos europeos de Europa League, no se crean que hay demasiados. 1 o 2 por cada uno de esos equipos. De resto, ni uno solo. Así que, para que entendamos quién es Jonathan Viera. Además de eso, lo que representa Jonathan Viera en la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que ha dado a la Unión Deportiva, pero el genio futbolístico adorado en la Unión Deportiva Las Palmas. Un jugador además, un futbolista, pues difícil, de temperamento difícil, de carácter difícil. Las tuvo con todos los entrenadores que han pasado por la Unión Deportiva Las Palmas. Setién lo puso en el rincón de pensar, la tuvo con Paco Herrera. Estuvo expedientado por parte de la Unión Deportiva cuando estaba en el filial. O sea, Viera no es una personalidad fácil, aunque ha madurado con los años, pero esa personalidad, ese carácter sigue ahí. Y Viera ha sido mimado, tremendamente mimado y protegido en la Unión Deportiva Las Palmas, en general por todos nosotros, por lo grande que es. Siempre pasa con las figuras, con las estrellas, como Jonathan Viera, pero en el caso particular de Viera, también por parte del presidente, que se reconoce amigo íntimo de Jonathan Viera. Su relación estrecha va más allá
de lo profesional, como podría ser con otros futbolistas. Todo eso hay que entenderlo para saber qué pasa por la mente de Jonathan Viera. Y lo primero que pasa con Jonathan Viera esta temporada no es lo del Celta, cuando hace esas famosas declaraciones, en las que dice que le queda poco ya en la Unión Deportiva, que ya se va a marchar, y abre todo esa especulación y que es una bomba que cae en la Unión Deportiva, en el vestuario, en el club y en el entorno. Pero no empieza ahí. 26 de agosto, partido frente a la Real Sociedad. Jonathan Viera es sustituido por García Pimienta y se pone como un basilisco cuando sale del campo Viera. Escenas que ya conocíamos de ocasiones anteriores, porque no es la primera vez que cuando es sustituido tiene esa reacción Viera, tirando botellas, bueno, enfadadísimo por el cambio. El técnico intenta quitarle importancia en ese momento, jiji, jaja, se lo toma un poquito a broma, y ahí queda la cosa. Viera después sigue entrenando y sigue jugando como titular, indiscutible. Por tanto, no pasa nada. Después creo que en los siguientes partidos apenas se le sustituye cuando faltan pocos minutos. Ya no tan pronto como en el partido frente a la Real Sociedad. Pero esa es la primera escena pública, visible, desde que Pimienta llegó a la Unión Deportiva, en la que hay algo que parece enfrentar a ambos. En ese momento no le dimos demasiada importancia. Arrebato de Jonathan Viera. Primer rifirrafe con García Pimienta. Después llega otro partido que también ha pasado un poco inadvertido. Y esto que les voy a decir, pasamos al terreno de la interpretación. Partido frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En ese partido, el técnico sentó a la mayoría de los titulares y dejó únicamente a 5 futbolistas. Álvaro Valles, Munir, Soricaba, Javi Muñoz y Jonathan Viera. 5 futbolistas son los que jugaron como titulares, que venían jugando como titulares ese partido. Yo creo que tiró García Pimienta el partido. Y puede que también eso pensara Jonathan Viera. En un partido grande, en el que a Viera le gusta lucirse, siempre lo ha hecho. Bueno, pues de los 5 jugadores titulares de ese partido, de la Unión Deportiva, el único que no juega el siguiente partido frente al Celta de titular es Jonathan Viera. Juega, por supuesto, Valles, Munir, Soricaba y Javi Muñoz. Viera se queda en el banquillo. Digo para que veamos con contexto lo que pudo haber pasado por la cabeza de Jonathan Viera. Me pongo en modo Viera, estoy interpretando lo que puede haber pasado por su cabeza, conociendo después los acontecimientos posteriores. Pimienta tira el partido y resulta que el único castigado, el que no juega el siguiente partido con el Celta, soy yo, Jonathan Viera. Con todo lo que sabemos ya de Jonathan Viera, las vueltas que le da la cabeza, lo competitivo que es, el carácter que tiene, pues Viera es suplente frente al Celta. Después entra, la lía, quiero decir la lía para bien, porque Viera gana el partido, lo reconoce el propio técnico, Viera nos ha ganado el partido, pero después salen Viera ante los medios, ante el medio oficial de la Liga, y hace esas famosas declaraciones. Ya me queda poco aquí, y se arma la que se arma. Imagínense la reacción, un jarro de agua fría, después de la victoria, de cómo fue. Bueno, sentó muy mal. Pero Jonathan Viera se estaba reivindicando. Era la explosión del carácter temperamental de Jonathan Viera. Días después, la siguiente y única vez que lo hemos vuelto a escuchar es cuando habló, después de lo que se había montado, en la radio oficial del club. Y ahí explicó que, bueno, que había sido que ya no estaba a gusto con su papel
de estar siempre bajo el foco, para lo bueno y para lo malo. Sigue entrenando con normalidad, pero ninguna palabra más ha salido de Viera. De hecho, la parte de la perspectiva de Viera es seguramente la más opaca, porque no ha hablado, pero tampoco se ha conseguido extraer información de personas cercanas a Viera, ni siquiera de su representante, ni por supuesto nadie sabe de boca de Viera, ni siquiera, no, ya no digo públicamente, me refiero a hablar con él personalmente de cuál era su pensamiento. Ha sido en esto totalmente hermético Jonathan Viera, pero incluso con sus compañeros, con el técnico y con el club, con su amigo Miguel Ángel Ramírez. La perspectiva ahora del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Al igual que el técnico, que los jugadores, también Ramírez se quedó perplejo cuando escuchó a Viera decir que le quedaba poco tiempo porque no sabía nada al respecto y le sorprendió. Ya en el primer instante, Ramírez no se tragó las palabras posteriores del jugador diciendo que era una cuestión de que no quería estar más en el foco, que quería apartarse un poco, y él está disgustado porque su amigo no le ha contado nada, su amigo íntimo, que lo repite constantemente, no le ha contado lo que quiere hacer, y van pasando los días, y a medida, aunque al principio el mensaje unánime, técnico, presidente de todo el mundo era, Viera se ha ganado el derecho de decidir su futuro, ese era el mensaje unánime, lo cierto es que cuanto más tiempo pasaba, y Viera no decía una sola palabra, más molestos estaban todos, entre ellos el presidente, que empezaba a hartarse de no saber ni siquiera él cuáles eran las intenciones de Jonathan Viera. Y en ese lapso de tiempo, cuando se produce el parón liguero, le llega la sorpresa de la decisión de García Pimienta de no volver a incluir a Viera en una convocatoria por algo que había pasado. Y Pimienta, García Pimienta, el famoso día de la suspensión del entrenamiento después del parón, entrenamiento previsto para el lunes, que horas antes se suspende. Lo suspende sin dar motivos el técnico amarillo. Esa misma tarde o noche, no lo sé, hay una reunión entre el técnico y el presidente. Y García Pimienta pone en la siguiente disyuntiva a Ramírez: o Viera o yo. Le deja meridianamente claro que Viera no va a volver a jugar mientras él sea técnico de la Unión Deportiva. Entonces, Miguel Ángel Ramírez, y ahora entramos en su cerebro, en su forma de pensar, imagino que también asesorado, decide que esta vez, por mucho que Viera sea su amigo íntimo, no puede echar por tierra lo que se ha conseguido, lo que le ha costado tanto conseguir con la Unión Deportiva, que es volver a la primera división. Y él sabe que esa elección, Pimienta o Viera, le pide el cuerpo decantarse por Viera. Esta es una opinión personal mía, pero en este caso la estrategia empresarial y deportiva le exige, le obliga, lo razonable es que apueste y que elija al técnico. Él lo querría elegir en realidad, él querría que los dos siguieran. ¿Qué pasa al día siguiente? Que se anuncia la renovación de García Pimienta. Ahora voy a especular. No sé si en esa reunión el técnico le dijo que apartara a Viera o que lo echaran del club, no lo sé. No sé si eso ocurrió. Pero sí sé si sabemos lo que pasó, que fue la renovación del técnico. A mí me da la impresión de que se le ofrece esa renovación como gesto de que la apuesta es por él.
Me imagino de la siguiente forma la conversación. Mira, Xavi, no voy a echar a Jonathan Viera, no voy a apartar a Jonathan Viera, pero sí apuesto por ti. Y tienes carta blanca para tomar la decisión deportiva que quieras con Jonathan Viera. Y para demostrarte que esto es así, ya, aunque nunca lo hago, nunca renuevo los entrenadores en el mes de, no sé si fue en octubre, te voy a renovar un año más. Acepta García Pimienta y se produce la renovación. Yo no sé si exactamente fue así, pero algo parecido debió pasar para que se anunciara esa sorprendente renovación un día después de que el técnico suspendiera repentinamente el entrenamiento, que se reuniesen y que le pusiera en esa disyuntiva al presidente amarillo. Ramírez, si algo tiene, es que es tenaz, es testarudo, es perseverante. Y sus éxitos profesionales así lo demuestran. Y aunque Ramírez dejó claro que la apuesta era por García Pimienta, dejó una puerta abierta y seguro que en su subconsciente seguía pensando que él iba a arreglarlo. Ya saben que Ramírez tiene una habilidad pues para convencer a la gente, para llevar a su causa a la gente, ¿no? Y él estaba convencido de que conseguiría que García Pimienta volviera a aceptar a Jonathan Viera, de que se arreglasen las cosas y que Viera volviera al redil. De esa era su estrategia. Pasan las semanas, Viera sigue sin ser convocado y de repente, un día, lo entrevistan en Radio Marca y ahí desvela, ahí dice que la situación se está encauzando, que se está reconduciendo, que Viera lo ha entendido y que va a haber un acuerdo y que Viera va a volver a jugar en la Unión Deportiva Las Palmas. Mensaje sorprendente porque no había ningún indicio que diera a pensar esto después de quedarse fuera de todas las convocatorias. Por supuesto, a la semana siguiente, la jornada siguiente, Viera no entra a la convocatoria. Y la siguiente jornada tampoco entra a la convocatoria, tampoco en la Copa del Rey. Y ahora me vuelvo a meter en la cabeza del presidente amarillo. Esto debió haberle sentado rematadamente mal, conociendo a Ramírez. Yo no sé si él llegó a hablar después de esas declaraciones con el técnico y el técnico le dijo, no, Presi, lo que tú quieras, tú has dicho eso, pero esto no va a pasar. No sé si eso ocurrió o no, lo que sí sabemos es que no volvió a ser convocado tampoco después de esas palabras Jonathan Viera. Mensaje clarísimo al presidente de reconducir nada, de encauzar nada. Y el 29 de noviembre es cuando Televisión Canaria conocimos que definitivamente había renunciado ya, incluso el presidente había renunciado a reconducir la situación porque veía que era imposible y que Viera la única opción que tenía era o salir en el mercado de invierno o quedarse hasta final de temporada en la grada. Esto para Miguel Ángel Ramírez ha tenido que ser un tremendo fracaso, conociendo, insisto, al Ramírez ganador, al que consigue convencer a la gente, el que tenía en su cabeza que debía reconducir la situación. Yo sé de primera mano que Ramírez quería y estaba convencido de que conseguiría hacer que se acercaran las posturas y que Viera volviera al equipo. Pero yo creo que Ramírez no conoce o no conocía suficientemente el carácter, la personalidad que no lo aparentaba, pero que también ha demostrado tener García Pimienta. Y en esta partida, porque esto es una partida, esta batalla la ha perdido Ramírez frente a García Pimienta. Yo creo que las relaciones ahora entre García Pimienta y Ramírez son frías. No tienen por qué ser amigos el presidente y el entrenador, ni mucho menos. Son relaciones laborales, profesionales, y a ambos les está yendo bien. Si tuviese que apostar, y ahora me voy a arriesgar mucho porque van a pasar un montón de cosas de aquí al final de temporada, yo diría que García Pimienta no va a seguir
la próxima temporada en la Unión Deportiva Las Palmas, pero me estoy tirando ahora a la piscina en base a este contexto del que estoy hablando, pero yo diría que es así. Ya digo que esto es mucho especular, con tanto tiempo de margen y hay un contrato firmado, aunque dicen ambos que no les vincula a nada, con lo cual es casi papel mojado, pero hay un contrato, así que ya digo, me estoy arriesgando, pero yo diría en este momento que no va a seguir el técnico la temporada que viene. Nos queda, yo creo que el personaje más interesante de los tres, y ese es García Pimienta. Cuando llegó García Pimienta a la Unión Deportiva, hace ya pues más de 2 años, era un desconocido, era una apuesta del club, y ha demostrado que es un tipo inteligente y muy calculador. Enseguida supo dónde estaba y quién mandaba. Ramírez, por supuesto, pero Jonathan Viera en el vestuario. Además de lo que le contaran otras personas, los dos seguro en el minuto 1 pisó por primera vez el vestuario. Y, hombre calculador, inteligente, la estrategia tuvo su éxito. Todas las manifestaciones del técnico después de los partidos son de elogios exagerados. La mayoría, por supuesto, merecidos, porque efectivamente Viera ganó muchos partidos, pero le preguntasen, o casi incluso sin preguntarle, aparecían elogios de Viera, pero a un nivel que yo creo que no recordamos de ningún entrenador que tuviese Viera antes en la Unión Deportiva Las Palmas. El partido frente a la Real, pues le quita importancia a su enfado. Tras el partido del Celta dice que les ganó el partido, y después de conocer sus declaraciones de que le queda poco en la Unión Deportiva, dice, bueno, se ha ganado el derecho de decidir. En la siguiente rueda de prensa vuelve a decir esa misma frase. Bueno, sigue intentando evitar que haya confrontación con Viera, y como él suele hacer también, siempre intentando proteger el vestuario y los que él considera los intereses de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero García Pimienta tiene un problema, y lo voy a decir con todas las letras, que miente muchas veces en rueda de prensa. Él lo hace con la buena intención de lo que él cree que es beneficiar al equipo, que esto quede totalmente claro. Y ejemplos hay muchos de jugadores que sabíamos que estaban lesionados y que decía que estaban disponibles, y casualmente se lesionan el mismo día del partido, horas antes, cuando ya sabíamos que venían lesionados o tocados, pero él lo desmentía, decía que estaban en perfectas condiciones. En relación con el propio caso Jonathan Viera, muy recientemente, en la semana de Copa del Rey, cuando Sandro no viaja, García Pimienta nos dice a la cara que tuvo un golpe, una contusión en el partido anterior. Y después hemos sabido que Sandro tiene problemas musculares, como ha tenido en otras ocasiones. La lesión es muscular, no una contusión. Esto lo hace posiblemente para proteger al futbolista de tanta especulación, tantas críticas que ha habido por sus constantes lesiones. Estoy seguro que lo hace por eso, no lo hace por mentirnos, por ser mala persona. Y explico esto porque cuando empieza a preguntársele por Jonathan Viera constantemente, él instintivamente sigue protegiendo a Viera, sigue protegiendo el vestuario, y dice que es una decisión técnica cuando la siguiente vez que no va convocado Viera a un partido. Y así en las siguientes convocatorias y cada vez que se le pregunta, hasta que por fin se da cuenta de los charcos en los que se ha metido, no responde más preguntas sobre Jonathan Viera. Esa es la decisión del técnico que los medios no asumimos y le seguimos preguntando. ¿Qué pasa el día en el que García Pimienta se planta, dice que se suspende el entrenamiento y que se reúne con el presidente y le plantea esta tremenda decisión para el presidente? Los días antes pasó algo. No les puedo decir qué pasó, aunque creo que lo sé. Creo que lo sabemos la mayoría de los medios, de los periodistas.
por lo menos versiones muy cercanas a la realidad probable. Pero no lo sabemos de primera mano. ¿Por qué? Ni lo ha explicado el presidente, ni lo ha explicado Jonathan Viera, ni lo ha explicado García Pimienta. Ni hay una versión fiable del resto del vestuario. Han salido cosas, pero no lo suficientemente fiables como para contarlo en una publicación, una noticia, en cualquier medio de comunicación. ¿Qué fue lo que pasó? Evidentemente, una deslealtad, una traición, algo que ya se ha demostrado, García Pimienta no perdona. Algo que podía haber roto, y ya hemos visto lo celoso que es García Pimienta con el vestuario. Además lo explicó en una comparecencia. Dijo, nosotros estamos por detrás de todos los demás equipos de primera división, en presupuesto, incluso en plantilla, en todo. No podemos competir de igual a igual. Así que si nosotros no tenemos totalmente armado, sincronizado en busca del objetivo, no lo vamos a conseguir. Por eso él está obsesionado y por eso creo que muchas veces, yo creo que mala decisión, miente, porque tiene como absoluta prioridad que ese vestuario se mantenga unido, porque sabe que en la situación de la Unión Deportiva, siendo el club que es, con el presupuesto que tiene, esa es imprescindible para mantener la categoría. Nosotros somos Las Palmas, y Las Palmas quiere decir que es el segundo presupuesto más bajo de la categoría. Si nosotros no entrenamos al 100% y si nosotros no competimos al 100%, no vamos a tener ninguna opción de salvar la categoría. Si no nos centramos en la pelotita, en competir, en entrenar al 100% y competir al máximo, que creo que lo hemos hecho muy bien cuando hemos competido, no vamos a tener ninguna opción. Todo lo que pasa de forma externa no me importa, no me interesa. Y por eso no está dispuesto a que se rompa el vestuario. Porque todo lo que pasa dentro del vestuario es problema nuestro y lo vamos a solucionar. No me cabe ninguna duda. Y ese es uno de sus principios por los que no pasa. Una deslealtad semejante provocada por Jonathan Viera. Se atreve, porque además le respaldan, por supuesto, los resultados, y porque creo que es un hombre coherente. En las siguientes ruedas de prensa, en alguna ocasión, creo que en 2 ocasiones, llega a decir el técnico: si alguien del club, yo no voy a hablar de Viera, si alguien del club, o el jugador, o el presidente quieren hablar, que lo hagan, pero yo no. Y si alguien del club o de algún sitio quiere hablar, por mí no hay ningún problema. Pero para mí este tema está zanjado y sé que sois periodistas, sé que es vuestro trabajo, pero no voy a responder ninguna pregunta más acerca de Jonathan Viera. Después de la primera vez, yo no interpreté que fuese un mensaje a nadie, sino que realmente él no quería hablar y que, bueno, si alguien quería hacerlo, pues que lo hiciera. Simplemente eso. La segunda vez que se lo escuché, a mí me pareció un mensaje a Miguel Ángel Ramírez, para que dejasen de culparle a él, para que dejase de existir esa percepción de una parte de la afición, de una parte de la prensa, de los medios de comunicación, de que él estaba apartando a un futbolista que era nada menos que Jonathan Viera, con el peso de Viera y con la calidad de Viera, que además en los medios nacionales, en las retransmisiones, en cada partido se le preguntaba y se nombraba en la retransmisión a Jonathan Viera como es posible, que raro, que extraño, lo grande que es Viera. Yo creo que le estaba pidiendo, era un mensaje a Ramírez, que explicase lo que había pasado para que quedase claro por qué había tomado esa decisión. Pero él no quería hacerlo por lo que hemos dicho, por su forma de ser, por su lealtad con el club, para proteger al vestuario. Dijo, lo arreglaremos internamente. Internamente significa que Viera desaparezca, que Viera salga del equipo o que Ramírez explique lo que pasa con Viera. Pero eso no pasó. ¿Qué pasó? Que Ramírez dijo en Radio Marca que se estaba reconduciendo la situación. Imagino que esto sentó como un tiro a García Pimienta, cuando él había dejado claro que eso no iba a pasar.
Pero Ramírez intentó presionar a través de esas declaraciones públicas. Y Pimienta, ya lo hemos dicho, tipo de principios, coherente, no se dio. No sé si se sentó, pero sí que le dejó claro a Ramírez que Viera no volvería a jugar con él. Era una decisión tomada sin posibilidad de marcha atrás. Y no convocó a Viera en las siguientes ocasiones. Entonces es cuando Televisión Canaria dimos en los deportes que ya Pimienta le había comunicado al club y al futbolista que no volvería a jugar de amarillo. Pero esto ni siquiera en realidad era una novedad. Lo era en tanto que Ramírez había dicho que se estaba reconduciendo. Estaba desmintiendo a Ramírez. Pero en realidad Ramírez lo sabía desde el día en que se reunió con Pimienta y le puso en esa encrucijada de Jonathan Viera o yo. Ahí ya le dijo al presidente que no volvería a jugar con él. Pero Ramírez, lo he dicho ya, tenía otra idea en la cabeza. Él creía, realmente lo pensaba, que podría arreglarlo. Pero yo creo que aún no conocía suficientemente a García Pimienta. Y por eso tuvo que repetírselo. Después de esas palabras del presidente en Radio Marca. En ese momento es cuando queda claro que Viera no tiene futuro con García Pimienta y que la única opción es que se marche en el mercado de invierno. Y así, y por eso lo contamos con esas palabras en Televisión Canaria. El técnico queda liberado, gana la batalla, creo que se resquebraja en algo más, se enfría todavía más la relación entre García Pimienta y el presidente, pero creo que ambos están, por lo menos el técnico, más cómodo a partir de ahora, sin esa figura, esa sombra en los entrenamientos. Fíjense cómo es el técnico. Yo creo que tenía argumentos para apartar a Viera, deportivamente, de los entrenamientos, pero ni siquiera quiso hacer eso. Esperó a que lo hiciera el club, porque ese es su talante. Repito, si lo hubiera hecho Setién, yo creo que Viera hubiera estado apartado ya posiblemente del equipo. ¿Qué pasará a partir de ahora? Pues el martes escucharemos la versión de Jonathan Viera. Mi opinión al respecto, ¿vale? ¿De qué va a pasar ahí? No tengo ni idea, porque Viera, repito, que está siendo muy discreto. Ni siquiera ha habido filtraciones de lo que piensa Viera. ¿Qué va a pasar el martes? Yo creo que no va a dar un portazo. Yo creo que no se va a marchar pues dejando cadáveres a su espalda, para entendernos. Creo que obviamente tiene que quedar bien. Él va a dar su versión y va a quitarle hierro o va a, no sé si a negar lo que supuestamente haya pasado, esa deslealtad grave con el técnico. No sé si lo reconocerá, si no lo reconocerá, si le quitará hierro, dará su versión de esos hechos. Eso seguro que lo tiene que hacer, lo va a hacer. Pero yo no creo que salga rajando del técnico. ¿Por qué hemos preguntado tanto por Viera, que es lo que más se nos reprocha, en las salas de prensa? Yo creo que ya ha quedado bastante claro con todo lo que les he ido contando, pero que si somos unos pesados, unos provocadores, que solamente buscamos el morbo. Miren, los medios de comunicación, los periodistas, no estamos para ayudar a un club de fútbol. Hablo del periodismo deportivo. Ni los periodistas de política para ayudar a un partido, por muy afín que sea a sus pensamientos. Estamos para averiguar la verdad. Para que se conozca la verdad. Especialmente cuando esa verdad es incómoda y cuando esa verdad intenta ser ocultada. O cuando incluso nos mienten para ocultar esa verdad. Pero si ya ha dicho que no va a hablar de Viera,
Ya lo ha explicado, hizo su explicación y no vuelve a hablar de Viera. Miren, si cada vez que alguien, un responsable de cualquier ámbito, nos dice que no le preguntemos sobre algo, le hacemos caso, murió el periodismo. Estamos exactamente para no hacer lo que nos piden que hagamos. Porque si nos lo piden es porque quieren que no se sepa. Tenemos que estar constantemente preguntando por lo que sabemos que es noticia y por lo que sabemos que interesa a la gente y por lo que la gente tiene derecho a saber. Sería negligente no preguntar por Jonathan Viera, aunque eso perturbe, distraiga y perjudique a la Unión Deportiva en sus resultados. Fíjense lo que les digo. Primero, antepongo mi profesión, mi oficio. A eso me debo. Y después de eso vienen mis pasiones y mis aficiones. O tenemos los periodistas la escala de valores clara de qué va primero y qué va segundo, o pasará lo que está pasando en torno a muchos clubes, al periodismo en torno a muchos clubes. Periodismo de camiseta. Que venga después a darnos lecciones. El propio club, a través de sus medios oficiales, clama al cielo. Porque ellos tienen que ocultar lo mismo que el club quiere ocultar. Pero nosotros estamos obligados a intentar desvelar aquello que el club o quien sea intenta ocultarle a la gente y a nosotros. Y en este caso hablamos de un fenómeno, una estrella, al líder, al capitán, al jugador que con diferencia más cobra en la Unión Deportiva, que es Jonathan Viera. El abonado tiene derecho a formarse al menos una opinión de si está justificado o no que Viera deje de jugar de repente en el equipo. Si la decisión de García Pimienta está justificada o no. Si lo que hizo Jonathan Viera justifica la decisión del club. Quizá, para mí, el valor del abono queda devaluado sin Jonathan Viera. El aficionado tiene derecho a saberlo. Así finaliza este último Ya estoy en casa de 2023 y nos reencontraremos en 2024 en este canal y también en Televisión Canaria, en los informativos de Televisión Canaria en el Telenoticias 1. A partir del 1 de enero, aquí un servidor estará de vuelta en los informativos después de estos días de descanso. Así que solo me queda desearles que pasen unas felices fiestas, feliz año y nos vemos pronto.